Hola y bienvenido a este tutorial de Blender. Blender es un programa complejo, sumamente configurable. Sirve para modelar, animar, crear y editar vídeo. Muchísimas operaciones que se pueden realizar con este programa. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la parte de fundamentos gráficos. Eso no quita que este tutorial sirva también para aprender un poquito de modelado, muy básico. Que se puede complementar luego en el futuro con aplicaciones, bueno, operaciones un poco más complejas, ¿no? Ya digo, todo integrado dentro de la propia interfaz de Blender. Hoy no vamos a ver nada de programación, simplemente, como digo, fundamentos básicos para manejar la interfaz y poder dar nuestros primeros pasos en este software. Así que venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a ver un poco es cómo configurarlo. La primera vez que arrancamos saldrá una pantalla como esta. A veces pregunta ciertas opciones para el teclado, etcétera. Nosotros vamos a asumir que utilizamos las opciones por defecto y entramos en este software. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a Edit, Preferencias, que son todas las opciones de la interfaz. Vamos a cambiar primero, antes de nada, el tamaño de la interfaz, que normalmente pues viene en un tamaño pequeño y sobre todo si tenemos portátiles pues suele ser un poquito difícil de ver todo, ¿no? Yo lo voy a poner en 1.2 porque para el vídeo va a verse mejor todo lo que es la interfaz. Luego también podríamos cambiar todo lo que sería el color, ¿no? Pues si queremos utilizar modelos más claros o lo que sea. Yo lo voy a dejar tal como viene para que sea más sencillo de seguir. Igualmente se puede cambiar todas las teclas por defecto, incluso lo que hacen los botones. Yo no voy a cambiar nada por lo mismo, porque quiero que digamos, este tutorial sirva para que sea nada más arrancar con el programa y poder hacer cosas. Bueno, lo normal es que además configuremos dentro de la opción sistema la tarjeta gráfica. Muchos ordenadores pues tienen una tarjeta que es capaz de acelerar gráficos. Sobre todo Blender para lo que lo utiliza principalmente es para la fase de renderizado. Nosotros no vamos a hacer renderizado, pero bueno, si tenéis una tarjeta gráfica aceleradora y queréis utilizar Blender para renderizar, también, por ejemplo, para todo lo que sería el tema de materiales, shading, ya esto se nos queda un poco fuera del tutorial, pero bueno, luego más adelante se podría hacer otro vídeo acerca de materiales. Pues básicamente se puede configurar en este menú. Yo lo voy a dejar en ninguno. Por temas de compatibilidad podéis dejarlo en ninguno, ya digo, y si en algún momento pues queréis utilizar la tarjeta gráfica, simplemente os vais aquí y lo podéis activar sin ningún tipo de problema. Bueno, con esto ya tendríamos configurada de forma básica nuestra interfaz para empezar a trabajar. Pues vamos a empezar viendo algunos conceptos importantes. Lo primero, esto de aquí sería la vista 3D. En inglés esto se suele llamar viewport. El viewport básicamente es una proyección. Ahora hablaremos un poquito más de las proyecciones, pero antes de entrar ahí me gustaría hacer notar esta barra que tenemos en la parte inferior que aparecen, donde aparecen digamos, todas las órdenes que se pueden utilizar en este momento. Por ejemplo, si me fijo aparece, bueno, esto va cambiando obviamente con cada uno de los menús, porque los menús además son configurables, ahora veremos un poco eso. Pero si me fijo en la parte del modo 3D, pues veo que tengo Select, Rotar y Objeto. Esto básicamente es, si le pulso la tecla izquierda, pues lo que estoy es seleccionando, o sea, al botón izquierdo, estoy seleccionando objetos. Si pulso el botón de en medio del ratón, lo que estoy es rotando la cámara. Y si pulso el botón derecho del ratón, pues aparece un menú. Eh, todo el movimiento de cámara se puede hacer también aquí en el orbital. Veréis que aparece un círculo donde, bueno, pues se puede, digamos, arrastrar el ratón y entonces pues podemos configurar la vista. Además tenemos vistas que se cambian con estos circulitos de colores, que son las vistas ortogonales. Ahora iré un poco a ello. Y podemos incluso invertir la vista ortogonal, es decir, irnos a la vista contraria, ¿no? Damos la vuelta y vemos
pues desde el otro sitio, ¿no? Bueno, ahora entraré un poco más en detalle en esa parte. Lo que me interesa sobre todo empezar es en la parte de pestañas. Si uno se fija en la parte superior de Blender, aparecen varias pestañas distintas que cambian por completo la interfaz, ¿vale? Como he comentado previamente, la interfaz pues se puede configurar de formas muy distintas y que parezca directamente otro programa. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí está pensada para crear programas que sean pues una especie de plugins o add-ons al programa principal, y entonces pues puedo programar, ¿no? Aquí si escribo alguna orden, por ejemplo, de Python, ¿vale? Pues puedo ejecutar código fuente sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, nosotros, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar solo el modelo más básico, entonces nos sobran todas estas pestañas. Antes de borrarlas, quiero comentar que se pueden crear pestañas, es decir, yo puedo crear aquí una serie de pestañas básicas para hacer operaciones que son muy comunes. Luego puedo también pues configurarlas, ¿no? Voy a crear varios layouts por aquí, porque quiero enseñaros otra cosa más. Fijaos, ahora mismo he creado tantas pestañas que se salen, ¿no? del propio menú. Bueno, si os habéis fijado aquí debajo, en el propio menú también aparecen, cuando yo muevo por cualquiera de estos sitios, aparecen también unas teclas rápidas, o bueno, digamos una configuración rápida del ratón, ¿no? Si pulso el botón de en medio en un menú, lo que me permite es desplazarlo. Entonces puedo irme sin problema, pues yo podría crear aquí todas las pestañas que quisiera, porque al final lo que va a suceder es que pues simplemente puedo moverme simplemente arrastrando con el botón de en medio. Bueno, para cerrar las pestañas simplemente pues pulso el botón derecho de ratón encima de cada una de ellas y pulso la tecla o el botón delete, ¿no? El de borrar. Bueno, vamos a borrar todo y dejamos, si queréis, solo una de las pestañas para trabajar, que es la del layout básico. Y vamos a saber un poquito pues cómo se podría configurar, pues personalizar un poco ese layout, ¿no? Bueno, para empezar, todo esto de aquí son lo que se denominan paneles. Esto de la derecha sería un panel, esto de aquí arriba sería otro, esto de abajo otro, incluso la vista es otro panel. Cada panel tiene un botoncito aquí a la izquierda que permite cambiar el tipo de panel que queremos introducir. Por ejemplo, ahora está la línea de tiempo, que esto se utiliza para animación, pero podríamos cambiarlo pues, a un viewport, igual que el que tenemos arriba, ¿no? De esta forma tan sencilla, pues podríamos tener dos vistas de la misma, del mismo modelo, ¿no? Si cambiara cualquier cosa aquí, pues también cambiaría aquí abajo, ¿no? Vale, voy a dejarlo como estaba, porque, bueno, eso se puede hacer en cualquier panel, incluso aquí a la derecha, pues también, ¿no? Podríamos poner ahí una vista o lo que quisiéramos. Bien, en principio, normalmente no hace falta quitar paneles porque uno puede crear nuevos paneles. ¿Cómo los puedo crear? Pues simplemente pulsando el botón derecho en cualquiera de los bordes de ese panel. Normalmente me deja dividir de dos formas, o en vertical o en horizontal, y puedo decidir por dónde divido. Y ya está, básicamente esta sería la idea a la hora de crear pues tantas divisiones como yo quisiera, ¿no? Podría crear aquí otra división horizontal y tener, por ejemplo, aquí una vista de la parte lateral y una vista, por ejemplo, aquí podríamos tener una vista cenital, ¿no? Bueno, ¿cómo sé dónde estoy en cada vista? Porque viene aquí. Cada vez que cambio una vista, aparece el nombre de esa vista, ¿no? Esta sería frontal, esta sería desde la vista superior, ¿no? Sería una vista cenital, y esta de aquí sería una vista perspectiva, digamos, personalizada por el usuario. ¿Vale? Claro, todo este tipo de interfaces además se pueden eliminar. Uno puede quitar luego todos estos menús, ya lo veremos, y podemos dejarlo pues vacío. Pero bueno, en principio muchas veces también me interesa pues volver a tener solo una vista. ¿Eso cómo se haría? Pues con el botón derecho, vamos a hacerlo sobre esta, puedo hacer un join. Un join es básicamente unir dos áreas en una sola. La que sale en oscuro es la que voy a quitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta vista de abajo la voy a dejar y voy a quitar la de arriba, pues simplemente pinchando aquí ya la dejaría, ¿no?
También se pueden intercambiar las vistas. Si simplemente con el botón derecho, Swap Areas, pues ya lo tendría cambiado. Bueno, yo voy a dejarlo como lo tenía, aunque para empezar lo conveniente es trabajar en las vistas ortogonales, lo veremos después. Pero bueno, al principio, pues ya digo, cuesta un poquito más ver todo el entorno si tenemos varias ventanas, así que lo voy a dejar tal y como viene configurado por defecto. Vamos a ver entonces los tipos de proyección que existen y cómo mover la cámara principal de la vista. ¿Vale? Hay que diferenciar entre esto de aquí, que es una cámara, pero una cámara para renderizado, de la cámara que tenemos a la hora de visualizar, ¿no? Toda la vista, normalmente una vista siempre está asociada a una cámara. En este caso la cámara es la cámara del observador, del usuario. Y cada vista pues va a tener una cámara distinta, ¿no? Esas cámaras, como digo, no aparecen nunca en la interfaz porque solo se utilizan para poder interaccionar con el usuario. Bueno, dicho eso, ¿cómo podemos movernos aparte de orbitar? ¿Cómo podemos hacer zoom? ¿No? Yo estoy todo el rato aquí haciendo zoom. ¿Cómo se hace zoom con una vista? Bueno, pues simplemente con la ruedecilla del ratón. También se puede hacer zoom con este botón de aquí, que es la lupa, de aquí a la derecha. Y aquí en la derecha también me permite hacer panning. Panning es esto de aquí que aparece con la mano, que es un movimiento lateral de cámara. Ese movimiento lateral se puede hacer también si pulso la tecla Shift. De hecho, si pulso la tecla Shift, veréis que aquí abajo también va a cambiar el menú, porque cada vez que pulse la tecla Shift, pues hacen cosas distintas, ¿no? el programa. Entonces, si pulso Shift y la tecla de en medio, pues hace el Pan View, que es básicamente este movimiento de cámara lateral, que es el que comentábamos. Bueno, aquí a la derecha tenemos también otro botón interesante, que es para cambiar a la cámara de renderizado y ver lo que está viendo nuestra cámara que va a renderizar algo. Nosotros no vamos a renderizar nada ahora mismo, entonces nos da igual. Y luego tenemos el cambio de proyección. Por defecto la cámara estaría en perspectiva. Esto significa que todo lo que esté lejos se hace pequeño, ¿no? Desde nuestro punto de vista. No es que se haga pequeño en la realidad, sino que simplemente se ve más pequeño por la distancia, ¿no? Tal y como ve nuestro ojo humano, ¿no? Y lo que está más cerca, pues aparece más grande, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de proyección que es ortogonal, en el cual todo aparece del mismo tamaño, no importa cuál sea su distancia. Estas vistas ortogonales no se suelen utilizar libremente, sino que se suelen utilizar sobre todo en modos de trabajo, que es básicamente las vistas, digamos, ortográficas. Las vistas ortográficas simplemente son vistas que se ven a partir de uno de los ejes del eje de coordenadas principal. Por defecto, cuando cambiamos a una de estas vistas ortográficas, él ya cambia, Blender cambia ya directamente el modo de proyección. Eso se puede cambiar. Uno puede pinchar en el botón este de aquí y entonces automáticamente convierte esa vista en perspectiva, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, no se nota mucho. Voy a ponerlo, está ahí un botón para poner todo como si fueran rayos X, para ver un poco el interior de los objetos. Lo voy a activar para que se vea un poquito cómo aparecerían los objetos. De hecho, voy a crear otro objeto más. Luego veremos cómo se crean los objetos. No nos vamos a preocupar todavía por esto. Para que veamos qué es lo que sucede con la vista ortogonal. Si vemos, las dos cajas están una encima de la otra. Si yo me pongo encima, con la vista en perspectiva, sigo viendo ambas cajas. Se ve claramente la otra caja debajo. Si la pongo en ortogonal, pues claro, las dos cajas se van a ver iguales. De hecho, cuando pulso aquí, las dos cajas se ven una encima de la otra. Voy a moverla un poco para que se vea. ¿Vale? Tenemos las dos cajas del mismo tamaño, no importa la distancia que tenga, sin embargo, en perspectiva, pues aparece la primera más grande, ¿no? Entonces, este efecto se magnifica si uno lo ve desde arriba y pone cierta distancia entre las cajas, ¿no? Vamos a ponerlo bastante lejos. Y la vista desde Z, ¿no? Si me fijo en la vista desde Z, aquí, de la vista superior, pues las dos cajas se ven iguales. ¿Por qué? Porque la vista está en ortogonal. Si la paso a perspectiva, se ve claramente una caja es más pequeña que la otra por la distancia que hay, no porque sean de tamaño distinto, ¿vale? Esta sería un poco la forma de visualizar
modelos, pero también la forma de trabajar. ¿Por qué decía que se suele utilizar esta vista para trabajar? Pues porque aquí no me despista en ningún momento el tamaño de la distancia de los objetos para saber dónde puedo colocar las cajas. Por ejemplo, si quiero colocar las dos cajas una al lado de la otra, pero muy lejos, en profundidad, en perspectiva, esto no voy a poder alinearlo. Va a ser muy difícil. Sin embargo, si en ortogonal, pues puedo alinear las cajas sin ningún tipo de problema. Bueno, esto simplemente es una introducción, como digo, a la parte de la cámara y de la proyección. Y no vamos todavía a mover objetos. Luego ya cuando movamos objetos, pues veremos un poquito mejor cómo funciona todo esto. Pues ya he liado un poco el lío, porque tengo aquí bastantes objetos. Entonces, claro, si tengo varios objetos y quiero borrar, sobre todo, bueno, vamos a crear un archivo nuevo. Siempre puedo crear un archivo nuevo en File, New, General, y bueno, le digo que no quiero grabarlo. En cualquier caso, tengo varios elementos y quiero normalmente querré borrar, sobre todo si hago modelado, querré borrar por defecto la luz y la cámara que me crea. Claro, alguien puede pensar, ¿por qué siempre Blender crea ahí una luz, una cámara y un objeto 3D? Bueno, pues básicamente porque sin la luz no veríamos nada, no se iluminaría nada, y sin la cámara no tenemos nada que visualizar. Entonces, a la hora de renderizar, a la hora de generar una imagen, pues no se vería nada en pantalla. Entonces necesito al menos 3 elementos, ¿no?, para poder visualizar luego un renderizado, que es una luz, una cámara, que es esto de aquí, y un modelo 3D, el que sea. En mi caso, como no quiero renderizar, lo único que voy a hacer es modelar, pues voy a borrar todo lo que no sea el cubo. ¿Cómo puedo borrar un objeto? Bueno, hay 3 formas de hacerlo. Lo primero que hay que hacer es seleccionar, ¿vale? Eso sí es imprescindible. Seleccionar se puede simplemente pulsar un objeto y se selecciona. Puedo seleccionar varios objetos pulsando la tecla Shift, ¿vale? Y la otra forma sería en área. Es decir, puedo marcar un área como si fuera un área de archivos, ¿no? Cuando marco archivos, y seleccionar varios objetos a la vez. Bueno, la forma de borrar sería, una opción sería botón derecho y directamente aquí. Al borrar, ahí no me pregunta, ¿vale? Voy a deshacer, el programa tiene deshacer. Lo segundo que voy a hacer es utilizar la segunda forma, que es la tecla rápida, que es la X, si uno lo ha visto. Entonces, si me pregunta y dice, ¿quieres borrar? ¿Vale? Le voy a pulsar fuera, no voy a borrarlo. Y la tercera forma es pulsar la tecla suprimir. Entonces, si pulso la tecla suprimir del teclado, pues también borraría objetos. Esas son un poco las 3 formas de borrar. Como he dicho, siempre tenemos un menú de deshacer y un historial con todas las operaciones que llevo hechas hasta ahora para volver donde yo quiera en toda la historia. Bueno, con eso sería, digamos, un poco la interfaz básica para poder manejarnos un poco sobre la interfaz, es decir, seleccionar, borrar objetos. Luego veremos cómo se crean objetos, pero antes vamos a aprender a moverlos. Claro, ahora mismo solamente, como digo, hemos movido la cámara, pero no podemos situar objetos en ninguna posición. Bueno, para poder situar objetos en una posición, podemos hacerlo con una cosa que se denominan gizmos. Los gizmos son estos botones que controlan los gizmos, estos tres botones, son como una especie de herramientas visuales que nos ayudan para el movimiento, rotación o escalado de los objetos. Básicamente nos crea una cruceta o una serie de aros y cada uno de ellos tiene un color. Estos colores son estándar. Normalmente el rojo, esto es igual que el RGB, ¿no? Rojo, verde y azul. Rojo es para uno de los ejes, normalmente el X. El Y es el verde y el azul es el Z. Aquí alguien puede estar preguntándose, bueno, ¿y por qué el Z está hacia arriba y no es la Y? ¿No debería ser al revés? Pues sí, a veces. Es de una forma y a veces de otra. Normalmente en entornos más matemáticos, la Z suele ir hacia arriba. Mientras que en entornos más gráficos, más de computación, pues suele ser la Y la que va hacia arriba. De todas formas, esto no es importante porque básicamente consiste en una simple rotación del modelo y eso se hace de forma súper sencilla. Basta, por ejemplo, a nivel de programación, basta con intercambiar las coordenadas de orden y ya lo tendríamos, ¿no?
Pero bueno, se puede hacer con una simple multiplicación de matrices. Es súper sencillo cambiar de un eje a otro, por lo tanto podemos ignorarlo por completo, ¿no? Si queremos utilizar el Z como si fuera la Y, ¿vale? En cualquier caso, estos ejes, estos gizmos, pues tienen normalmente dos formas de funcionar. Uno de ellos es tirar del gizmo del color, es decir, por ejemplo, en este caso el eje Y, que sería el eje verde, o el eje X, o el eje Z, lo cual me permite alinear solo el objeto en un eje. O la otra opción es tirar del círculo blanco que aparece siempre en medio, que me permite un movimiento libre. Obviamente, este tipo de movimientos no debería de hacerlo nunca en una vista en perspectiva. Debería hacerlo siempre en ortogonal. ¿Por qué? Pues porque aquí no, tengo claro que me voy a mover sobre un plano. No voy a levantar el objeto sin yo quererlo, ¿no? Entonces es mucho más fácil de controlar el objeto en dos vistas. Por ejemplo, si lo quiero colocar a esta distancia aquí y luego en la altura, pues simplemente me iría a una vista lateral y en altura pues podría colocar ya el objeto. Y ya sé exactamente dónde está. Si en perspectiva, si yo lo quiero colocar aquí y lo hago en vista libre, pues va a ser imposible que lo ponga en el suelo, o prácticamente imposible que lo ponga en el suelo, ¿no? O a la altura que yo quiera, ¿no? Entonces, lo normal es hacer todo el movimiento en la vista ortogonal, ¿no? Bueno, lo siguiente, el tema de giros, pues funciona un poco igual, ¿no? Puedo simplemente marcar el gizmo de giros y elegir un eje concreto sobre el cual rotar, o hacerlo en lugar de sobre uno de estos tres ejes, sobre un ángulo libre, que sería tirar pues en la esfera esta gris que aparece en el centro, ¿no? Con eso me dejaría una rotación completamente libre. Y luego el escalado, vamos a deshacer todo esto, ahí está. El escalado, pues igual, sería básicamente tirar de uno de los ejes para escalarlo de forma no uniforme, es decir, deformando el objeto, o si lo quiero escalar de forma uniforme, pues tiraría desde el círculo central, y con eso podría escalar cualquier tipo de objeto. Estos gizmos al principio son muy útiles porque son bastante sencillos de manejar, pero el problema es que cuando empecemos a hacer modelos más complejos, va a ser muy complicado el tener que volver cada vez al menú, porque tengo que ir todo el rato trabajando aquí con las vistas, ir moviendo, ir creando objetos, ¿vale? Y luego tener que volver hacia la izquierda para mover cualquier objeto. Por ejemplo, yo puedo duplicar un objeto. No sé si aparece aquí en el menú. Sí, aquí aparece duplicar objetos. Vale, yo puedo duplicar un objeto. Bueno, ya veremos que cuando duplico un objeto me sale movimiento libre. Puedo pulsar el botón derecho para cancelar. Luego veremos eso un poco, ¿no? Y me planta el objeto en la misma posición que el otro. Bueno, yo podría duplicar esto. Hay teclas rápidas para poder duplicar y mover los objetos. Eso me da igual ahora mismo. Pero claro, pensad en lo siguiente. Si yo cada vez que duplico un objeto tengo que plantarlo en el centro, moverme a la izquierda ese objeto, luego volver a repetir la misma operación. Y si ahora lo que tengo que hacer encima es rotar, por ejemplo, tengo que rotar este objeto en una posición determinada, este lo quiero rotar en otra posición, ahora quiero trasladar este, pues fijaos, tengo que ir cambiando todo el rato de interfaz, es bastante poco intuitivo, poco eficiente, mejor dicho, ¿no? El trabajar de esta forma. Entonces, hay otra forma de trabajar que es trabajar con teclas rápidas. Entonces vamos a ver un poco todo el concepto que hay detrás del funcionamiento de las teclas rápidas, porque tiene cierta complejidad al principio, pero cuando uno entiende cómo funciona, optimiza muchísimo el proceso de edición. Bueno, antes de ver todas las teclas rápidas, vamos a ver un detallillo más que me gustaría enseñar, que es la parte del movimiento con snap al grid, que eso básicamente es ajuste a rejilla. El ajuste a rejilla está aquí arriba, es este botoncito que aparece aquí de snap. Es muy sencillo, básicamente lo que podemos hacer es, en lugar de ir moviendo unidades arbitrarias, además fijémonos aquí arriba, aparece cuando muevo, pues el movimiento, ¿no? La distancia recorrida y el movimiento en unidades, que por defecto es el metro.
Si yo lo que quiero es utilizar ya esa rejilla que aparece aquí en la visualización, pues como rejilla para trabajar, simplemente tendría que activar este botón. Activando ese botón, directamente el modelo se mueve en unidades fijas. Esto puede ser muy cómodo para colocar los objetos en una posición concreta. Además puedo configurarlo. Aquí tenéis todo el menú en el cual pues se puede configurar todas las unidades y cómo queremos que se mueva esa rejilla. Bueno, dicho eso, vamos a ver entonces cómo se maneja el movimiento en base a cámaras. Yo he quitado todas las pestañas y he dejado la de renderizado. En la de renderizado he dejado un esquema sobre el cual voy a volver varias veces, ¿vale? Este esquema es, digamos, un poco las teclas rápidas que me permiten trabajar de forma muy eficiente en Blender para, por lo menos, todo lo que sería, al menos, modelado, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las tres teclas rápidas, que son la G, la R y la S. Cuando uno pulsa estas teclas con un objeto seleccionado, automáticamente vamos a entrar en un modo que se llama el modo libre. Vamos a ver eso. La idea sería la siguiente. Si tengo seleccionado, por ejemplo, este cubo y pulso la tecla G, lo que sucede es que el objeto me deja arrastrarlo, ¿vale? Eso es, por eso la letra G de grab, que es básicamente arrastrar o mover. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El objeto se mueve libre y yo puedo colocarlo en cualquier posición con el botón izquierdo, que es aceptar, también con el retorno de carro. Fijaos abajo, voy a colocar el cubo lo más abajo posible. Si os fijáis más abajo, donde pone digamos, toda la guía en el pie de página, digamos, aparece confirmar, cancelar y un montón de teclas por ahí abajo. Bueno, vamos a ver todo eso cómo funciona. Lo primero, el botón derecho cancela, como hemos visto antes. Si pulso la G de nuevo, entro otra vez en ese modo. Si le doy al botón izquierdo, acepto, ¿vale? Otra forma de aceptar es igual, si pulso la G, otra forma de aceptar, además del botón izquierdo, sería el retorno de carro. Si yo pulso Enter o retorno de carro, también acepto, ¿vale? Entonces, cuando yo pulso la G, lo que entro es en este modo libre. De ese modo libre puedo salir siempre con estas dos opciones, que sería botón derecho cancelar, botón izquierdo o retorno de carro aceptar, ¿vale? Ese sería un poco el esquema principal, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que yo además todos estos objetos los puedo mover en dos espacios, el global y el local, que eso es un poco lo que aparece aquí en el esquema. Es decir, yo puedo pasar del modo libre al modo de restricción global o al modo restricción local. Vamos a verlo en un momento. Y básicamente lo que voy a hacer es restringir por ejes. Entonces tenemos tres ejes, X, Y, Z, que además están enganchados, están asociados a las teclas X, Y y Z del teclado. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a utilizar este cubo. Si yo quiero moverlo, puedo pulsar la tecla G. Se mueve de forma libre. Si lo que quiero es restringirlo en cualquier momento en un eje concreto, simplemente tengo que pulsar la tecla de ese eje. Por ejemplo, quiero restringirlo en la X, entonces si nos fijamos, estoy moviéndome en la parte de X. Yo siempre puedo cambiar el modo de restricción. Por ejemplo, si pulso la Y, ahora mismo estaría sobre el eje Y. Si pulso la Z, pues sobre el eje Z, ¿no? Voy a quedarme en el X. Entonces, si me fijo, estoy moviéndome en el eje X. Vale, ¿y si quiero volver a otro modo? Bueno, según pulse la tecla X varias veces, voy a ir saltando de modo. Entonces, ahora mismo estoy en el modo de ejes globales, es decir, estoy usando el eje que viene aquí en el centro como eje de movimiento. Si vuelvo a pulsar la tecla la tecla X, entonces lo que hago es utilizar la X local al objeto. Es decir, estoy usando el eje de coordenadas local del objeto. De tal manera que yo puedo pasar entre las tres modalidades, ¿vale? Tenemos la modalidad global, la modalidad de eje X global, que es de todo el entorno, y la eje X local, que es local al objeto, ¿vale? Y siempre pulsando 3 veces la X, pues voy a ir pasando a cada uno de los modos. De hecho, lo tenéis aquí arriba. Según se va moviendo, si pulso la X, me dice a lo largo,
aquí arriba dice a lo largo del eje global X. Si le pulso de nuevo la X, me dice a lo largo del eje local Y. Con lo cual es muy fácil pues trabajar con esos ejes, ¿no? Vamos a ver un poco el esquema para que quede más claro, ¿no? Yo pulso la primera vez G. Entonces entro en el modo libre. Me deja mover como yo quiera. Si pulso la tecla X, automáticamente voy a saltar al modo de ejes globales. Entonces voy a estar moviéndome en el X, en el eje global. Si vuelvo a pulsar la tecla X, voy a pasar al modo local, que es el eje local del propio modelo. Cuando giro el objeto, pues tiene su propio X, cambia. La X ya es diferente, ¿no? del eje de coordenadas global. Y si vuelvo a pulsar la X de nuevo, pues lo que vuelvo a entrar es en el modo libre, ¿vale? Entonces, claro, en los modelos en los cuales no he rotado, pues si le pulso la primera X, estoy en el modo global, en la segunda X, en el modo local, es el mismo, porque no he girado el objeto. Entonces coinciden sus ejes con los ejes del objeto. Si no lo veis, es bastante sencillo verlo aquí. Aquí tenéis todas las transformaciones, se pueden ver todos los ejes. Si uno pone el eje, digamos, el eje del gimbal lock, perdón, del lockismos, si uno pone los ejes, pues aparecerán los ejes globales por defecto, pero si ponemos los ejes locales, pues se verá claramente los ejes de ese objeto, ¿no? Claro, eso me permite ahorrar tiempo en tener que cambiar, por ejemplo, aquí primero el gizmo asociado a lo que sería el modelo, el movimiento 3D, luego tener que irme aquí, cambiar al modo local, por ejemplo, pues para hacer cualquier movimiento local, ¿no? Y luego volver a corregirlo para el global porque quiero mover en el eje global algo. Bueno, todo eso lo puedo hacer directamente con este esquemilla, ¿no? Básicamente pulso la tecla de movimiento, me voy al libre, pulso el eje que quiera varias veces para ir saltando de modo y como esto además cicla, pues en cualquier momento puedo irme a donde quiera. Acordémonos de que luego puedo aceptar o puedo cancelar ese movimiento simplemente pulsando el botón izquierdo del ratón o el botón derecho. Y todo eso además lo puedo hacer con los tres tipos de movimiento, es decir, mover, rotar o escalar, simplemente pulsando la R para rotar o la S para escalar. Vamos a ver un ejemplito un poco más real. Venga, vamos a borrar algunos objetos y vamos a dejar solo este objeto por defecto. Vamos a colocarlo en el centro. Fijaos, simplemente pulsar la G, lo coloco en su sitio, me voy al eje Y, lo coloco en su sitio y ya tengo el objeto colocado en un segundo, ¿vale? Y sin utilizar ningún tipo de gizmo, ¿vale? Lo puedo colocar como quiera. Por ejemplo, quiero escalarlo, pues pulso la S. Ahora tengo el escalado libre, pero lo puedo restringir, por ejemplo, la Z, pues para hacerlo más grande. Luego, por ejemplo, puedo escalar todo en global y hacerlo más pequeño. Por ejemplo, podríamos rotar, pues igual, rotar el objeto en base a qué eje, ahora mismo está libre. Pues por ejemplo, quiero rotar en base al eje Y. Pues pulso el eje Y y lo coloco donde quiera. Además, hay otra tecla que se utiliza mucho que es la tecla Control. Control me permite ir saltando poco a poco de grados, es decir, poquito a poquito puedo ir moviéndome, es como una serie de escalones para que no haya tanta libertad de movimiento. Tenemos la tecla Control, el modificador Control, y tenemos también el modificador Shift. El Shift lo que hace es que vaya muchísimo más lento todo lo que es la rotación, con lo cual tengo muchísima más precisión. Pero es que además puedo colocar el número que yo quiera, es decir, podemos escribir, por ejemplo, 90 y automáticamente aquí arriba, ¿vale? Va a salir el número que yo estoy escribiendo. Entonces, si me fijo aquí arriba, si escribo 90 y le pulso el Enter, pues ya automáticamente tendría colocado ese objeto con esa rotación. Eso sirve para todo. Si le doy a G para moverme, le pulso, por ejemplo, la tecla Y para moverme en el eje Y y le digo, quiero moverme una unidad, o quiero moverme 2 unidades, 3 unidades, 4, lo puedo escribir. 0,5 unidades, lo puedo escribir, ¿vale? Es bastante cómodo para colocar objetos con mucha precisión. Con este esquema ya se podría trabajar y podríamos empezar a colocar objetos para hacer cierto tipo de movimiento. Pero antes de ello vamos a ver cómo organizar un poquito los objetos.
Bueno, entonces para organizar un poco los objetos, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se crean, ¿no? Entonces, para crear un objeto necesito entender cómo funciona el cursor 3D. ¿Qué es eso del cursor 3D? Pues el cursor 3D es ese flotador que aparece aquí en el centro. Es donde aparecen los objetos cuando yo los creo. Por ejemplo, si yo añado un objeto, pensad que añadir un objeto en Blender significa añadir un tipo de modelo matemático en realidad, ¿vale? Hay distintos modelos matemáticos. Los metaballs son un tipo de ecuaciones matemáticas que generan objetos complejos, que son los blobs. Tenemos superficies, que también son objetos basados en superficies de NURBS, que son también objetos matemáticos. Tenemos curvas, que se basan también en Bézier o en NURBS, que también son objetos matemáticos. Y luego tenemos estructuras en base a triángulos, que también son objetos matemáticos, pero son muy utilizados en general en todas las aplicaciones en 3 dimensiones. Concretamente se utiliza mucho en motores de juegos y en entornos de realidad virtual. Entonces lo normal cuando hagamos algo súper básico es crear una malla, ¿vale? Un mesh, una malla tridimensional. Bueno, las mallas tridimensionales, como digo, están formados por, en principio, polígonos, que luego internamente Blender descompone en triángulos. Pero bueno, para nosotros podría ser cualquier tipo de polígono. Bueno, en principio, si creo cualquier tipo de objeto, el objeto se va a crear en ese centro. Si ahora vuelvo a crear otro cubo, pues claro, no noto diferencia. ¿Por qué? Porque el objeto en realidad está solapado uno con el otro. Fijaos, esto es interesante. Esos artifacts, esos errores visuales que aparecen, son importantes evitarlos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está sucediendo aquí es algo un poco técnico, ¿no? Pero lo que está sucediendo aquí es básicamente que estamos poniendo dos polígonos en el mismo sitio. Pues imaginémonos dos triángulos en la misma posición. Pero a la hora de visualizarlos, normalmente esos triángulos se aplanan y se utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo de Z-buffer o algoritmo de buffer de profundidad, que lo que hace es básicamente para cada píxel, pues tiene como una imagen, como si fuera una imagen, en la cual pues dibuja la profundidad con un color. Eso lo hace para evitar para evitar que, digamos, que los polígonos que están detrás se dibujen delante. Y de esa forma él puede saber si un píxel se va a dibujar o no, mirando si la profundidad es mayor a la que el píxel en el buffer, digamos, en esa imagen está escrita o no. Básicamente para lo que sirve es, como digo, para saber si un punto está delante o detrás. Pero claro, con errores de precisión, si pensáis que estamos trabajando en números reales y los ordenadores pues tienen un límite de precisión, pues claro, lo que va a suceder es que dependiendo de la posición de la cámara va a haber pequeñas perturbaciones en esos valores reales y habrá partes del polígono de la parte del objeto de la derecha que sean visibles y otras veces partes de la izquierda serán visibles porque los dos están a la misma profundidad, pero el ordenador lo distingue a distintas profundidades por errores de precisión. Entonces, eso siempre hay que evitarlo. En términos generales, hay que evitar solapar modelos entre sí, ¿vale? Eso es muy importante para que no tengamos luego fallos a la hora de exportar modelos o lo que sea. Bueno, dicho eso, vamos a ver un poco entonces, como digo, cómo modificar el punto donde aparecen los objetos, que es básicamente modificar el cursor 3D. Bueno, el cursor 3D se puede cambiar con este botón de aquí. Uno puede colocarlo en cualquier sitio. Lo normal no es hacer eso, sino como siempre irnos a las vistas ortogonales y colocarlo en altura y en cualquiera de los, digamos, en dos planos, ¿no? En la parte de vista superior o cenital y una vista frontal, y colocarlo, digamos, utilizando esos dos planos, ¿no? Bueno, una vez que lo hemos colocado, pues simplemente si le damos a crear nuevo objeto, el objeto se crea ahí. Hay otra forma de moverlo que también es muy sencilla, que es con el botón derecho de ratón. Si pulsáis la tecla Shift y el botón derecho de ratón, directamente colocáis ese cursor 3D, con lo cual pues también es bastante cómodo, ¿no?
a hacerlo de esta forma. Mejor que irse allí arriba cada vez que tengamos que cambiar ese cursor. Bueno, dicho eso, lo que vamos a ver es un poco cómo gestionar todos estos objetos. Voy a simular, imaginaos que tengo un suelo. Vamos a hacer esto muy pequeño, bueno, vamos a hacerlo muy grande, mejor, y lo vamos a aplanar, de tal manera que esto queda como una especie de suelo. Y vamos a mover todos los objetos arriba como si fueran edificios. Entonces se quedaría así y vamos a imaginar que esto, por ejemplo, pues es una pasarela entre los dos edificios. Vamos a hacerlo así y vamos a mover esto en Y y en X para dejarlo como si fueran dos edificios con una especie de pasarela interior. Vale. Entonces, claro, yo tengo mis modelos montados. Si esto, imaginaos que es una maqueta o algo por el estilo, si yo muevo el suelo, pues adiós, se va el suelo y ya no tengo los objetos los tengo flotando, ¿no? Lo normal es cuando mueva el suelo, pues todos los objetos se muevan con él, porque están pegados a él, ¿no? Vale, para eso, para que sepa el programa que este objeto está pegado a otro objeto, hace falta emparentarlos, ¿no? Antes de emparentarlos, fijaos aquí a la derecha, yo tengo aquí como un árbol que me organiza todos los modelos. Además puedo seleccionarlos ahí a la derecha. Incluso puedo combinarlos, es decir, puedo crear, si le doy al botón derecho, una nueva colección que es como una carpeta y decir, pues voy a meter todos los edificios aquí, edificios. Y simplemente pues arrastro los edificios y los voy agrupando en esta zona. Pues claro, uno esperaría que seleccionando lo que es la carpeta de edificios pudiera moverlo, pero no es así. ¿Por qué? Porque esto solamente sirve de cara a visualización, ¿vale? Los grupos estos que establezco son solo visualización. En realidad lo que necesito es crear un padre. ¿Cómo creo un padre? Bueno, la forma de crear un padre sería simplemente marco primero el hijo, luego marco el padre y le digo objeto emparentar. Tendría que buscar parent y entonces decirle objeto, ¿vale? Tiene una tecla rápida que además es control P y fijaos que control P se utiliza para un montón de cosas. Si yo pulso control P ahora, pues lo que me hace es que me sale un menú diciendo que qué quieres emparentar, ¿no? Claro, se pueden emparentar, como digo, muchos elementos, entre ellos, por ejemplo, armaduras, pues para hacer, digamos, animación de objetos orgánicos, ¿no? Bueno, si hago un emparentamiento, automáticamente, si muevo el objeto hijo, digamos, sale una línea, se ve claramente la línea para indicar que ese objeto está emparentado con el otro objeto, con el padre. Si yo ahora muevo el suelo, pues me llevo ese objeto conmigo, porque está emparentado a ese padre, ¿no? Siempre puedo limpiar el objeto, pero antes de eso me gustaría comentar una cosa. Si os fijáis, cada uno de los modelos estos, cada uno de los menús estos, bueno, hay cientos, miles de menús dentro de Blender. Hay muchísimos menús. Es muy fácil perderse en ellos. Entonces, una forma de encontrar fácilmente cualquier operación es utilizar el buscador dentro del menú. Blender tiene esta opción que es súper interesante, que permite hacer búsquedas de una operación concreta dentro del menú de Blender. Por ejemplo, si le pulso, pues me sale el buscador. Si yo pongo aquí parent, pues me van a salir todas las opciones relacionadas con el padre. Yo puedo bajar en cualquier momento hasta buscar pues la opción que hemos utilizado hasta ahora y aparece el menú donde está. Por ejemplo, aquí aparece que dentro del 3D Viewport, el 3D Viewport, si nos recordamos, es todo esto, es el Viewport, la vista 3D, dentro de objeto y dentro de parent. Objeto está aquí, objeto, y nos vamos a parent. Y aquí encontramos el menú. Es más, podemos incluso utilizarlo directamente ahí. Si selecciono los dos objetos y me voy al menú, le digo parent y le digo, aquí está, emparentar a objeto, pues automáticamente me ha hecho ya esa operación.
ya tengo también esto como padre, como hijo, perdón, del padre que sería el suelo, ¿no? Y ya tendría todo esto montado. Claro, esto y esto, uy, joder, deshacerlo, ahí está. Eh, esto y esto también lo podría emparentar, ¿no? Y entonces pues directamente voy a usar la tecla rápida, perdón, lo he hecho mal, ahora. Y directamente pues lo podría emparentar, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tengo todo lo que sería el modelo funcionando. ¿Vale? Esa sería un poco la forma en la que se emparentaría. ¿Y si quiero limpiar el padre o quiero quitar el padre? Bueno, pues simplemente le digo Object, Parent y Clear Parent, que está aquí abajo. Igual, como no me lo sé de memoria, puedo pulsar la tecla F3, que es la que me genera el cursor. Esta tecla es súper interesante, la voy a utilizar todo el rato. ¿Vale? Entonces busco limpiar el padre y simplemente le pulso la opción y ya está. Y ya limpiaría ese padre. Y con eso ya podría trabajar sin ningún problema, pues agrupando objetos como más me convenga. Vamos a ver ahora el tema de la visibilidad. Según cree modelos, todo se va a hacer un poco, se va a crear una escena cada vez más compleja, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que esto es algún tipo de maquinaria y está dentro de una habitación. Y para crear la habitación, pues creo un cubo que engloba todo. Claro, dentro veo que esto forma una habitación. El problema lo tengo en que desde fuera no veo nada. Entonces, claro, si tengo que trabajar con esto, ¿cómo lo hago? Bueno, una forma fácil sería activar el modo transparente, pero aún así, aunque yo vea aquí ciertamente los objetos, es difícil apreciarlo, entonces es difícil trabajar con esto. La otra opción sería, bueno, pues puedo cambiar la visualización al modo de alambre, ¿no? El modo de alambre se cambia aquí, este sería el modo sólido, el modo de alambre, en el cual pues todo se ve simplemente como aristas. Todos los objetos tienen sus aristas. Pero claro, el problema que tiene es que es difícil, igualmente es difícil ver todos estos modelos interiores. Si yo solo quiero transformar este modelo, por ejemplo, en arista, porque es la habitación, y quiero tener todo lo interior en sólido, ¿cómo lo puedo hacer, ¿no? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la visualización de los modelos. Todos los modelos tienen un menú aquí a la derecha, que es las propiedades, donde pues vamos a poder ver todas las transformaciones que tiene obviamente el modelo. Esto simplemente es lo mismo que moverlo a mano. Luego tenemos además dos opciones que son visibilidad y viewport display. Voy a entrar a ellos en un momento. Me voy a centrar primero en la visibilidad. Aquí hay dos partes interesantes. La primera es, puedo crear objetos que no sean seleccionables desde la vista. ¿Y esto para qué? Pues precisamente para evitar que ciertos objetos que van a estar estáticos me molesten a la hora de seleccionar objetos. Fijaos que aquí puedo seleccionar incluso todos los cubos. Y no tengo ni siquiera lo estoy viendo, pero al no poder seleccionar la parte externa, pues directamente entro en los modelos que están dentro. Claro, alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo quito la propiedad? Si yo selecciono ahora un cubo, ¿cómo vuelvo para quitar aquí la propiedad esa de que se pueda seleccionar, ¿no? De nuevo. Bueno, pues simplemente lo que tendría que hacer es seleccionar el objeto aquí en la lista y volver a marcarlo y ya está. Ya se podría volver a seleccionar. Bueno, aquí también puedo hacerlo invisible. Igual, si tengo un objeto que está invisible, lo puedo volver a hacer visible aquí. Pero claro, hay veces que sí lo quiero tener visible, pero lo quiero tener en modo de alambre. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí es donde entra el Viewport Display. El Viewport Display me permite cambiar la forma en la que se visualiza ese modelo y además mostrar información, ¿no? De los ejes, de bueno, todo lo que serían aristas, etcétera. Y además me permite cambiarlo en Wire, que es básicamente el modo de alambre. Bueno, si nos fijamos también aparece aquí un color. Voy a hacerlo, por ejemplo, con este objeto. El color se puede cambiar. Uno puede poner un objeto de un color distinto. Y esto es bastante útil pues, cuando tiene uno que ordenar varios modelos y los modelos son difíciles de ver porque son complejos y quiero ver cada pieza de un tono. Claro, yo estoy cambiando aquí colores y como veis aquí no pasa nada.
¿Eso por qué es? Pues porque por defecto, cuando uno visualiza, cuando uno va a las opciones de cómo está visualizando la vista, por defecto el color del objeto es el color del material. Entonces, si quiero cambiar a que los objetos tengan un color arbitrario, tengo que decírselo. Tengo que decirle, oye, utiliza el color que te he puesto de los objetos como color arbitrario. Y de esta forma, pues bueno, pues puedo seleccionar el tipo de color que quiera para cada uno de mis modelos sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Vale? Con colores arbitrarios. Bueno, dicho eso, podemos empezar a trabajar ya con la parte de un poco más de modelado. Pero antes de entrar ahí, me gustaría comentar el tema del duplicado de objetos. Como digo, hay un menú para duplicar objetos, lo he puesto antes, ¿no? Sería el botón derecho, duplicar, pero también, bueno, tiene una tecla rápida que es Shift D. Esa tecla rápida me genera el modelo de forma libre. Es decir, me hace un grab. Esto, si nos acordamos, era básicamente esto de aquí, ¿vale? Entraba en el modo este de grab, de movimiento libre. Entonces, si yo lo cancelo, el objeto lo ha duplicado, solo que lo ha puesto encima. Entonces, es muy interesante cuando... Voy a borrarlo. Cuando duplico un objeto, normalmente pulsar uno de los ejes, pues, para sacarlo en una dirección. Entonces, si pulso Shift D, que es el de duplicar, y selecciono un eje, pues directamente puedo estar duplicando objetos hasta el infinito y poder hacer pues operaciones de forma muy rápida. Pues vamos a pasar al modelado. Para eso lo que voy a hacer es, no quiero crear un nuevo documento. Lo que voy a hacer es simplemente borrarlo todo y colocar el cursor 3D en el centro, como estaba. Vale. Con esto ya puedo crear objetos. Voy a crear un simple cubo y vamos a ver cómo empezaría a modelar. Bueno, lo primero, para modelar hay que entender que el Blender tiene distintos modos. Los modos se aparecen aquí arriba. Por defecto estoy en el modo de objeto. Cuando quiero modelar, normalmente modelaré en el modo de edición. Hay varios modos más, no voy a entrar en ellos. Algunos de ellos también sirven para modelar, como el esculpido. Pero lo que voy a hacer es simplemente centrarme en estos dos modos, el modo de objeto y el modo de edición. El modo de edición, como su nombre indica, me permite editar el objeto y me permite editar el objeto vértice a vértice. Los modelos tienen tres componentes fundamentales, ¿no? Tiene vértices, tenemos aristas y tenemos caras. Serían las tres formas de trabajar. Yo voy a trabajar ahora mismo en vértices, aunque voy a ir cambiando según nos interese, para ver un poco el funcionamiento en general de las operaciones, ¿no? Vamos a empezar moviendo un vértice. ¿Cómo se mueve un vértice? Pues igual que se mueve un modelo. Es decir, tengo mi gizmos con el cual puedo mover ese objeto libremente. También puedo utilizar las teclas rápidas que veíamos aquí. Es decir, puedo utilizar GRS. Si uso, por ejemplo, la G, me deja movimiento libre, pero puedo restringir en X. Igual, si pulsara otra vez X, pues iría al local, y si pulso otra vez la X, pues vuelvo otra vez al global. Y como siempre, el botón izquierdo acepta y el botón derecho cancela, ¿vale? Esa sería un poco la idea. ¿Qué movimientos tengo? Pues tengo movimiento general, que es la G. Puedo rotar, ¿vale? Esa sería la rotación. Puedo hacer el escalado también, ¿vale? ¿Qué operación se utiliza normalmente para modelar? Pues para modelar utilizamos normalmente el escalado. Esta es la que vamos a utilizar casi siempre. Es muy raro que utilicemos mover y casi nunca vamos a hacer rotar, ¿vale? Ese sería un poco el orden. Normalmente mover lo voy a utilizar simplemente para desplazar, por ejemplo, vértices. Voy a ponerlo en la vista lateral para que se vea bien. Bueno, frontal. Entonces, si quiero acercar vértices, entonces sí. Entonces, aquí lo que voy a hacer es mover estos vértices, pero para hacer cosas de este tipo. Pero si no, casi siempre lo que voy a hacer es escalar. El escalar me permite acercar los vértices entre sí. Y además puedo utilizar el eje para decir, es que solo quiero hacer el acercamiento en un eje o lo quiero hacer en el otro eje, ¿vale? Con lo cual es muy útil para construir
digamos, elementos. Bueno, voy a escalar bastante porque quiero enseñar una cosa. Cuando uno une casi los puntos o lo une, en realidad no lo está uniendo. Lo que estamos haciendo es acercarlos tanto que parecen que están unidos, pero no están unidos. Es decir, esos 4 vértices son 4 vértices distintos. Hay muchas veces que lo que quiero hacer es unir todos los vértices entre sí. ¿Para qué? Pues lo que quiero hacer es crear un único vértice que donde vayan todas las caras, ¿vale? Es decir, unir esos 4 vértices. ¿Cómo los uno? Pues la forma de unirlos es con una operación que se llama merge. Igual, voy a abrir el menú, el del F3, y lo que voy a hacer es buscar la operación, merge. ¿Vale? Merge o merge lo que va a hacer es unir todos los vértices en un punto. ¿Dónde? Pues eso ya lo puedo decidir yo. Si quiero hacerlo en el cursor 3D, por distancia, en el centro de todos los vértices, yo lo voy a hacer en el centro de todos los vértices. Y bueno, pues ahí nos podemos ver cómo se han unido todos los vértices en uno, ¿vale? Quiero que quede claro que no es lo mismo tener 4 vértices escalados para que estén casi juntos que utilizar una operación en la cual pues se unen todos los puntos en un único elemento, ¿vale? Son dos operaciones distintas. Bueno, una de las cosas que quiero enseñaros es esta tecla rápida, que es el tabulador. El tabulador me permite cambiar entre el objeto, el modo objeto y el modo de edición. Es la tecla rápida para hacer ese cambio de forma automática. ¿Por qué lo comento? Porque si os fijáis aquí en el esquema, lo tengo puesto como una de las teclas que me permiten optimizar mucho el proceso. Es muy típico el tener que modelar por un lado, luego irme al modo de objeto, cambiar algo en el modo de objeto, volver a cambiar al modo de edición para poder modelar. Entonces, para hacer todos estos cambios, pues viene muy bien el tener la tecla, ¿vale? Rápida para no tener que ir todo el rato arriba, ¿vale? Si os fijáis, son como, vamos a ver 5 teclas rápidas en realidad, más la X, la Y y la Z. Son muy sencillitos. Pero con eso, si lo que vamos a hacer es modelado, va a ser muy muy rápido. Bueno, dicho eso, una de las cosas que tenemos que tener, con las que tenemos que tener mucho cuidado es con la creación de objetos. Si yo creo un objeto en el modo de objeto, no tengo problema. Si yo creo un objeto aquí, como mucho se me pone encima, lo muevo y ya está. No hay ningún tipo de problema. Los dos objetos son independientes. Si yo edito uno de los objetos, voy a irme al modo de edición, ¿vale? No puedo editar el otro, simplemente estoy editando estos vértices, ¿vale? Aquí siempre podemos poner el modo de transparencia si queréis seleccionar también los de detrás. No se os olvide que siempre tenemos los rayos X para ayudarnos. Vale, aquí podemos seleccionar, como digo, vértices de este objeto solamente. Si salgo del modo de edición, lo voy a hacer ya con la tecla tabulación, y entro en el modo de edición una vez seleccionado el otro objeto, edito los vértices del otro objeto. Son dos objetos distintos, independientes. El problema está cuando yo me voy al modo de edición y lo que hago es, aquí también puedo crear objetos. Y digo, pues venga, voy a añadir un cubo. Fijaos que el menú ha cambiado ya, ¿vale? Y si creo un cubo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que este cubo y esta pirámide son en realidad el mismo objeto. Si yo vuelvo al modo de objeto, veré que los dos objetos son el mismo. No es que estén emparentados, no es que estén agrupados, es que son el mismo. Es decir, la malla es la misma. Y esto uno tiene que tener cuidado porque, claro, puedes solapar vértices, caras de lo que se supone que es un objeto con otro. La pregunta es, ¿y si me pasa eso? Bueno, lo primero hay que intentar evitar que eso no pase nunca. Pero si aún así nos pasa, se pueden separar los objetos. ¿Cómo? Hay otro menú, bueno, otra operación. Si me voy al menú F3, como siempre, hay otro menú que se llama, otra opción que se llama separar. Separate, ¿no? Separate. ¿Vale? Y normalmente, bueno, me deja separar por varias opciones, como partes perdidas y tal. Pero si lo que queréis separar lo tenéis seleccionado ya, pues simplemente le dais separar, selección, y ya automáticamente pues tendréis dos objetos separados, ¿no? Que es un poco la idea. Pero ya digo, hay que intentar evitar crear objetos en el modo de edición. Eso es muy importante.
Bueno, un truquillo para expertos a la hora de seleccionar, hay otro modo de selección que también es súper útil. Voy a poner un operador, esto en realidad es un poquito más avanzado, pero bueno, si yo quiero crear más malla, puedo subdividir la malla que tengo, ¿vale? Simplemente si le doy aquí al botón derecho y le doy subdividir, pues puedo crear gran cantidad de mallas. Esto hay que intentar evitarlo en general, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo de selección, ¿no? Aquí tengo un modelo que es súper complejo. Y pensad que a lo mejor me interesa seleccionar una parte central que es como un círculo, ¿no? ¿Cómo lo hago? O me interesa pintar, seleccionar pintando. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay una tecla rápida que es la C. La C me crea un circulito, voy a hacerlo más grande, con la ruedecilla de ratón se puede hacer más grande o más pequeño. Entonces ese círculo me permite seleccionar, ¿vale? El botón de en medio borra selección y el botón izquierdo selecciona. Todo eso lo tenéis abajo, como siempre. Todo esto de aquí abajo aparecen siempre el modo a trabajar. Entonces, claro, es muy cómodo porque yo puedo utilizar esto, pues por ejemplo, para luego sacar los vértices en una dirección concreta, ¿no? del modelo y hacer operaciones, ¿no? Pero ya digo, es un poquito más avanzado de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, otra de las operaciones que se utilizan comúnmente para modelar, porque claro, con esto poco podemos hacer, voy a quitar todo menos el cubo, es la operación de extrusión. Me voy al modo de edición. Aquí veréis que hay un montón de operaciones, algunas son un poco más complicadas, como por ejemplo puede ser la revolución. Pero voy a ir a la parte de extrusión. En la extrusión, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en la extrusión, si yo pincho, me sale igual un gizmo, un manejador, ¿no? Controlador que me permite pues tirar de una de las partes, ¿no? Y eso lo que hace es que crea una nueva cara desde esa cara. Voy a poner el modo de caras, que en este caso me es más útil. Y entonces siempre puedo tirar de una cara cuando estoy modelando, ¿no? Claro, estamos un poco en lo mismo. Si yo estoy editando el modelo y estoy haciendo cosas complicadas y ahora me tengo que ir, por ejemplo, a mover aquella cara, pues tengo que ir cambiando aquí, ahora quiero retocar aquí la cara o lo que sea. Vale, me va a costar mucho esfuerzo ir cambiando constantemente de un modo a otro. Entonces, mucho más sencillo utilizar la tecla rápida, porque además sencillísimo, es la tecla E, extruir. Con esto completa todas las teclas rápidas que quería comentaros, ¿no? Fijaos lo rápido que puede ser, ¿no? Si yo le doy a extruir, ya automáticamente me extruye a lo largo del eje Z, pero claro, pulsando de nuevo la Z lo puedo poner en modo libre. Normalmente es la Z local, entonces si le vuelvo a pulsar, pues salgo de esa Z, ¿no? Entonces es súper rápido pues trabajar con estos modelos, porque como veis, pues se puede hacer todo de forma pues muy rápida, ¿no? Y además me permite, siempre puedo mover con la otra tecla, está todo dentro del mismo pack de teclas y es bastante rápido. Bueno, dicho eso, vamos a ver un poquito de cómo borrar caras, cómo crear caras y cómo depurar modelos, que esto realmente es interesante. Pues vamos a crear, vamos a editar una cara y vamos a borrarla. Entonces lo primero que me voy a ir al modo de edición y me voy a ir al modo de vértices. Seleccionaré 4 vértices cualquiera y le voy a decir borrar. ¿Cómo borro? Pues igual que siempre. Le puedo dar al menú derecho. Aquí simplemente que el borrado va a ser un poco más complicado, por eso no lo voy a ver. No os preocupéis. Ahora voy a hacer otra cosa. Le voy a pulsar la tecla suprimir. Entonces, si pulso la tecla suprimir, me sale todo el menú de antes, pero ya solamente centrado en lo que sería borrar. Puedo borrar vértices, puedo borrar aristas, puedo borrar caras. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que depende de lo que yo vaya a hacer, el modelo que me va a aparecer va a ser distinto. Por ejemplo, en el caso de que borre una cara, aquí lo que va a pasar es que va a borrar lo que sería solo la cara, pero los vértices lo va a mantener. Entonces, si yo borro la cara, veo el interior del objeto, me puedo meter dentro, ¿vale? Se ha quedado abierto, pero los vértices, esto de aquí arriba, siguen estando, ¿vale? Voy a deshacerlo. Ahí está. Lo voy a poner en modo de vértices, vale. Si, por ejemplo, borrara aristas, ¿qué es lo que sucede? Pues se borran las
4 aristas que he seleccionado, pero se quedan aquí los vértices flotando. Claro, esto no tiene ni cara ni nada, luego va a dar problemas, obviamente, en la visualización si exporto este modelo en cualquier otro entorno, ¿no? O sea, Unity, Godot, Unreal, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado luego de cerrar estas caras, ¿no? Y luego tenemos el último modo de borrado, que es básicamente borrar los vértices y claro, ya borra todo, incluyendo la cara. Bueno, ¿cómo puedo hacer una cara? Bueno, para hacer una cara hay una operación, igual que todo, que es para construir caras. Entonces, normalmente tengo que buscarlo por aquí. Aquí está. Vale, hay varias opciones. Una de ellas sería la opción de embellecer las caras, que es... hay otra de solidificar las caras. Básicamente todo esto tiene que ver con cómo construye la cara según los elementos que tengo construidos, ¿no? Y hay una tecla rápida para las caras que es la F, que básicamente me cierra la cara. De todas maneras, todos los menús de caras los tenéis aquí en Face, ¿vale? Igual que todos los menús de aristas los tenéis aquí, los menús de vértices los tenéis aquí. Entonces, aquí directamente podéis darle a crear la cara con, por ejemplo, Fill, ¿no? Aquí, bueno, hay varias opciones, ¿no? Todas las que hemos visto en las operaciones anteriores, ¿no? Fill, por ejemplo, pues rellena la cara normalmente con triángulos. Igual, si queréis utilizar la tecla rápida, la F, ¿vale? Crearía la cara. Pero si no queréis utilizar, bueno, pues tenéis aquí todas las operaciones para crear esas caras. Y eso sería un poco todo con respecto digamos, modelado, ¿no? Todo lo que vamos a ver de lo que sería modelado. No olvidéis de que siempre tenemos la parte del snapshot. Y además eso también tiene tecla rápida. Entonces, si en un momento determinado queréis escalar, todo esto funciona igual que como hemos visto ya en el modelo. Si quiero escalar 10 unidades o a 0,1 o lo que sea, pues lo puedo escribir, ¿vale? Y simplemente escribiéndolo aquí va a ir apareciendo el valor. Luego además puedo activar el snapshot de tal manera que si quiero escalar, pues lo puedo ir haciendo igual que lo hacía en este modo, ¿no? Y luego también hay una tecla rápida que permite cambiar el snap, lo tenéis aquí debajo que pone snap toggle, que es shift y la tecla tabulación. Entonces automáticamente pues ya lo hace en incrementos, ¿vale? Todo eso además se puede cambiar, hay un menú, lo tenéis en la parte, aquí está, ¿vale? En esta parte superior, donde tenéis la escala de la rejilla. Entonces la rejilla se puede poner tan pequeña o tan grande como uno quiera, de tal manera que puedes hacer que, pues, que cada uno de los vértices se ajuste al tamaño que uno desee, ¿no? En cualquier momento. Pues vamos a crear de nuevo un nuevo archivo porque me interesa ver una cosa que se nos ha quedado olvidada, que es el punto de pivote, ¿vale? Punto de pivote suele ser, hay muchos nombres, a veces el punto de rotación, punto activo, tiene muchos nombres, no es un nombre estándar. Pero básicamente es este puntito que veis aquí en el centro, ¿vale? He quitado el cursor 3D para que se vea claramente. Ese punto es el punto a partir del cual el objeto hace la transformación. En este caso, por ejemplo, una rotación, rota el objeto a partir de ese punto. Claro, a veces, la mayoría de las veces, de hecho, es interesante cambiar ese punto de rotación. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, una forma fácil es, claro, si yo muevo el objeto, el punto de rotación va con él, ¿no? Pero si paso al modo de edición y muevo todo el objeto, fijaos que el punto de rotación no se mueve en el modo de edición, con lo cual pues simplemente tengo que desplazarlo y ya automáticamente puedo controlar a partir de qué punto está rotando ese objeto, con lo cual es muy interesante para todo lo que sería la parte del modelado y colocar los objetos que sean articulados, ¿no? De igual forma hay que tener cuidado cuando uno modela porque puede hacer cosas que no están bien. Las caras tienen un orden de visualización. ¿Eso a qué me refiero? Bueno, pues voy a hacer un ejemplo borrando la parte de la cara y viendo el interior, ¿vale? Claro, una misma cara solo puede ser visible en la mayoría de motores por un lado. Es decir, o la cara sería visible por aquí por fuera o sería visible por aquí por dentro. ¿Por qué?
porque las caras tienen grosor cero y las caras tienen una cosa que se llama la normal. ¿Qué es eso de la normal? Pues la normal es un vector perpendicular a cada una de las caras. Y ese vector se utiliza para calcular la iluminación. Entonces la iluminación va a fallar si uno no tiene en cuenta esa normal. Y alguien puede plantearse, pues yo lo veo todo perfecto. Y entonces yo le diría, no, no se ve todo perfecto. ¿Por qué? Porque fijémonos en la cara esta de aquí, ¿no? Esta cara, por ejemplo, se ve oscura porque la fuente de luz está por allí. Esta de aquí se ve oscura, ¿vale? Pero en realidad esa cara está iluminada, ¿vale? Entonces, claro, esa oscuridad o esa claridad de la luz, fijaos aquí se ve muy claro, esta está clara y esa está clara, ¿vale? Esa oscuridad o claridad de la luz se calcula a base de la fuente de luz. Entonces, la mayoría de motores, Blender es muy listo y todo esto sí lo hace correcto, pero la mayoría de motores, esto de aquí no es capaz de hacerlo. Es decir, solo puede iluminar la cara por un único lado, ¿no? Y de hecho, lo normal es que la cara solo sea visible por este lado. O sea, si miro por aquí, esta cara no la vería. Blender todo eso lo controla, es decir, él sabe que esa cara es errónea, ¿vale? Y lo puede depurar. ¿Cómo? Pues si vais aquí arriba, bueno, aquí hay un montón de opciones que podéis mostrar que tienen que ver con... Voy a marcar todos los vértices para que lo vayamos viendo. Toda esta información de la cara, ¿vale? Aquí podemos tener información, por ejemplo, de la longitud de la cara, el ángulo de las caras, el área de las caras, el ángulo que forman las caras. Es decir, tenemos información numérica. Pero además, bueno, podemos tener un análisis esto está súper interesante porque se pueden hacer estudios de análisis a nivel de la malla, de si hay intersecciones, distorsiones, etcétera. Es todo para depurarlo, ¿vale? Depurar la cara. Y luego también tenemos la posibilidad de sacar las normales, que esto de aquí. Voy a hacerla un poco más grandes, que se vean bien, que son los vectores que os acabo de comentar. Fijaos en las caras solo tienen una única normal que indica la dirección de la cara. De tal forma que, por ejemplo, estas caras serían visibles solo desde la parte exterior, no desde la parte interior. Pero es que además tiene un modelo, voy a dejar activo las normales para que las veamos. Tiene además un modelo, si nos vamos a este menú, en el cual puede indicarnos cuál es la orientación de la cara y decirnos las caras que serían erróneas, las que no se verían desde el punto de vista de otros programas, ¿no? Si me lo llevo a Unreal, Unity, Blender, perdón, Godot o cualquier otro motor gráfico, pues si yo activo esto, todas las caras que están en roja serían invisibles. Entonces este modelo estaría mal construido. Yo esto tendría que cerrarlo, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Si pulso la tecla F, cierro la cara y entonces estaría bien construida. Hay veces que hago operaciones, puedo hacer una operación y resulta que una de las caras, por ejemplo esta superior, pues tiene la normal invertida. Y eso significa que la cara solo sería visible desde el interior. Voy a poner un ejemplo. Si pulso F3, uno puede invertir las normales. Para eso utilizamos la función flip. Si hago flip, fijaos que la cara sale en roja. ¿Por qué? Porque si me meto dentro del modelo, la normal está apuntando hacia adentro. Entonces la cara está al revés. Esta cara sería invisible, es decir, ahora mismo desde un programa de un motor tipo Blender, pues esta cara es como si no existiera, no estaría visualizándose cuando la miro desde arriba. Desde aquí solo se vería una cara, que es esta de aquí. Si lo pusiera desde abajo y entro dentro del modelo, entonces sí, vería esta cara de aquí. Entonces, ese tipo de elementos es importante tenerlo en cuenta y si tenemos alguna cara en rojo, lo que habría que hacer inmediatamente sería reorientar, hacer un flip, ¿vale? Para reorientar la normal y ponerla correctamente. Y esto nos puede ayudar muchísimo a depurar todo lo que sería el modelo, ya digo, tanto las normales de cara como la propia orientación de las caras. Aquí hay más información porque también nos da información de las normales por vértice. Esas normales por vértice solo se utilizan si el modelo... Los modelos pueden utilizar dos tipos de iluminación, digamos. Tendríamos la iluminación plana, que utiliza la normal de la cara, o bien la iluminación suavizada, que es una interpolación de las normales de las caras que se aplican en los vértices. Entonces, si me fijo en el modo de edición, ahora mismo las normales de los vértices están ahí,
que parece como un poco circular, ¿no? Estaría como una especie de esfera. Si creo una esfera, vamos a verlo. Una V esfera, vale, la movemos un poquito para que la veamos aquí. Vamos a escalar un poquito. Entonces, si... Vamos a separarla, vale. Entonces, si la vemos en lo que serían las normales de la esfera, pues claro, salen todas de forma redondeada. Si me fijo en la normal de la cara, vamos a verlo. Aquí, este sería la normal de la esfera. La normal de la cara, pues se ven cada una de las caras, pues saliendo su normal. Claro, si lo que hago es utilizar la normal de la cara, se ve así. Se ve todo como con cuadritos. Pero puedo utilizar la normal de la... como digo, de la normal del vértice. ¿Cómo se hace eso? Si le doy al botón derecho, hay dos tipos de iluminación, digamos. El sombreado plano, que sería la normal por cara, o el suavizado, que sería la normal por vértice. Si utilizo la normal por vértice, todo parece como suave, redondeado. ¿Por qué? Porque la normal está interpolada y toda la iluminación se calcula con ese tipo de normales. Si lo hago en el cubo, también lo podría poner en smooth, se queda ese efectillo como raro, porque es como un poco la iluminación que tendría una esfera, pero en un cubo. Entonces, claro, dependiendo del tipo de objeto, me interesará ponerlo con iluminación plana o con iluminación smooth, ¿no? Con las normales de vértice. Bueno, ya para terminar, hay una parte que no hemos dejado fuera, que es el menú de cámara. Si uno va al View y va a cámaras, bueno, uno puede activar una cámara concreta, moverse a la cámara, visualizar la cámara. Bueno, podemos ver distintos puntos de vista. Además, todo esto está asociado por defecto al pad numérico, con lo cual es muy cómodo, pues en un momento determinado con el ratón, o sea, con el teclado, pues cambiar de vista, salvo que estemos con un portátil, entonces ya es un poco más complicado. Pero bueno, si estamos en un PC, pues es bastante cómodo. Y hay dos opciones interesantes aquí, que son el modo de navegación de vuelo y el modo de navegación por caminar o caminando. Si activamos este modo de navegación, lo que hace es que activa una cámara en primera persona, igual que los videojuegos. Y además, si nos fijamos abajo en las teclas que aparecen, pues puedo moverme con WASD igual que si fuera un videojuego, puedo correr además. Entonces puedo navegar de forma libre el modelo de forma muy sencilla, ¿vale? Esto es bastante útil cuando quiero posicionarme en una posición concreta de la cámara. Como siempre, con el botón izquierdo, pues acepto y dejo la cámara en ese lugar, ¿no? Esto es bastante interesante para hacer recorridos del modelo. Bueno, y con esto me despido. Creo que ha sido un tutorial bastante completo para hacer un tutorial de introducción. Pero bueno, da una visión general de todo el programa y permite, como he comentado hace un momento, pues depurar, ¿no?, nuestros modelos para, de cara luego a exportarlos a otro software, pues saber qué cosas pueden dar problemas, ¿no? También nos puede servir intuitivamente para entender cómo funcionan toda la construcción del modelo de las mallas, todo lo que son vértices, aristas, caras, cómo se construyen entre ellas, cómo se cierran un modelo, cuáles son los problemas de tener modelos no abiertos, en general todo lo que sean todo lo que no cumpla la dos variedad, ¿no?, que se denomina en matemáticas, que es básicamente que los modelos no estén cerrados, no haya intersecciones, no tengan puntos de grosor mínimo. Bueno, todo eso lo podéis depurar, como digo, con las opciones que hemos visto en estos menús y en los menús de edición, ¿vale? Acordaos que el menú va cambiando según es un menú en modo de edición o modo de objeto, y en toda la parte de la malla de análisis pues lo podéis observar.